El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús les dijo: ¿qué les parece esto? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: Hijo, hoy tienes que ir a trabajar a mi viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al otro y le mandó lo mismo. Este respondió: voy, Señor, pero no fue. Jesús pues preguntó: ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Y Jesús prosiguió: en verdad, los publicanos y las prostitutas les preceden a ustedes en el reino de los cielos, porque Juan vino para indicarles el camino del bien y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por habernos regalado este nuevo día. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Aquí vemos que es la parábola de 2 hijos, ¿no? Jesús le da un ejemplo de la actitud de 2 hijos en hacer la voluntad de su Padre, ¿no? Aquí vemos cómo Jesús da el ejemplo de un hombre que tenía 2 hijos. A uno le dijo que trabajara en su viña y le dijo, el primer hijo le dijo que no, pero después se decidió a hacer la voluntad de su padre. El segundo dijo que ya, pero al final no fue, ¿no? Así sucede muchas veces en nuestras familias. Hijos que por no amargar, no molestar a sus padres, les dicen: ya, para que no se moleste, le digo que ya. Alguna cosa que su padre le pide, algún favor, o su madre, ya, dicen, pero al final no lo hacen. Aquí se puede aplicar en esta parábola. Hijos incluso que dicen, se vuelven reacios a hacer la voluntad de su papá, de su mamá, y al final terminan haciéndola porque en el fondo respetan esa autoridad de su padre, ¿no? Y vemos aquí el ejemplo que nos da Jesús, y lo importante no es solo decir sí a la voluntad de Dios, sino poner manos a la obra, como se dice, ¿no? No basta con decir yo creo, no basta con decir yo creo que al Señor quiere esto de mí, que quiere esto, le agrada, pero no lo hago, ¿no? No basta con saberlo, sino a ponerla en obra, ponerlo a la obra, ¿no? Como dice el Señor en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar, o quizá muchas veces hemos cometido ese error de andar, de tener a flor de labios a cada momento, persignándonos, invocando la palabra del Señor, pero a la hora de ponerlo en práctica no lo ponemos, no hacemos la voluntad de Dios? Y creemos que basta con que nos estemos persignando a cada rato o estemos invocando al Señor a cada rato, ya basta. No, tiene que ir acompañado de aplicarlo a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo que quiere el Señor. No que le digamos Señor, Señor, y no cumplamos su voluntad, ¿no? Como decía San Agustín, tu voluntad debe identificarse con la voluntad de Dios, y no que la voluntad de Dios se tuerza para concordarse a tu voluntad, no querer torcer esa voluntad de Dios para que sea acorde a tu voluntad, no. Lo que trata es de hacer la voluntad de Dios tal como Dios lo quiere, no adaptarla a mi voluntad o hacer la voluntad de Dios a medias, no.
O la haces, o haces la voluntad de Dios o no la haces. Decirle sí al Señor es hacer lo que Dios nos pide, aunque nos parezca difícil. El ejemplo lo tenemos en estos días, hemos leído el Evangelio de la Virgen María, la concepción de María Inmaculada, como ella dijo ese sí, que con tanto significado, y ella, aunque no entendía lo que sucedía, ella dijo sí a la voluntad de Dios. No basta, hermanos, también con leer la Biblia, que me la sé de principio a fin, me la sé la Biblia, sé todos los versículos, pero no los aplico a mi vida, no los pongo en obra. Es necesario que la palabra de Dios la hagamos vida en nosotros. Es Dios quien hará el resto, hermanos. Hagamos la voluntad del Señor y Él hará el resto. Cuando digan algo en mi nombre, yo estaré ahí con ustedes. Yo pondré las palabras en sus labios, las palabras necesarias. Y es así, hermanos, cuando nosotros llevamos a Dios en nuestro corazón y lo transmitimos a nuestros hermanos, cuando lo llevamos allí donde vayamos, el Señor siempre va a estar con nosotros y va a poner las palabras necesarias en nuestros labios por obra del Espíritu Santo. Va a poner las palabras necesarias para poder dirigirnos a nuestros hermanos con los cuales estemos en contacto, con quienes vamos a conversar, con quienes vamos a estar, ¿no? Así es, hermanos, así es. El reino de Dios empieza en cada uno de nosotros cuando descubrimos que somos pequeños ante Dios, que somos pecadores, que nos falta mucho para agradar a Dios. No nos creamos suficientes, autosuficientes. Siempre vamos a necesitar de la misericordia de Dios. Siempre vamos a necesitar que en nuestra vida hacer la voluntad de Dios y buscar el perdón de Dios. La reconciliación con Dios, hermanos. Así es. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Aquí también al final nos dice, ¿no? Las prostitutas, los publicanos y las prostitutas creyeron a Juan, le creyeron. Y sin embargo, ustedes, dice a los que le rodean, que fueron testigos, pero ni con eso se arrepintieron y le creyeron. No le creyeron. Como decía el Evangelio en estos días, si Juan estuvo descalzo, andaba en sandalias por el desierto, no comía, no bebía, y decían, este no come ni bebe, lo censuraban. Y cuando vino Jesús y comía y bebía con sus discípulos, lo censuraban, que era un borracho, un comelón, o sea, nunca estaban conformes. Y eso impedía que lo reconocieran, que reconocieran la divinidad de un Jesús que se había venido hecho hombre como nosotros para salvarnos del pecado de nuestros primeros padres. No lo reconocimos. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude. Ayer hemos estado celebrando la festividad de la Virgen de Guadalupe. Pedir a la Virgen de Guadalupe que nos ayude, que nos enseñe el camino para llegar a Dios. Que nos ayude a reconocer su presencia en nuestras vidas, a ser obedientes, humildes, sencillos como ella, obedientes a la palabra de Dios, a ponerla en práctica, a hacer vida en nosotros la palabra de Dios como ella lo hizo. Queridos hermanos, les agradezco por escucharme. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Los invito a hacer clic en las notificaciones, en la manito hacia arriba si les ha agradado, en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Y recuerden siempre, compartan el Evangelio, inviten a otros a suscribirse.
Todos estamos llamados a llevar la palabra de Dios a los que no la conocen. Y recordemos siempre que tenemos un Padre que nos ama y siempre nos espera con los brazos abiertos, que volvamos nuestra mirada, nuestros pasos hacia Él. Disculpen que esté enviando el Evangelio a esta hora, pero no, por motivo de fuerza mayor no me ha sido posible enviarlo temprano. Pero aquí estoy enviando la palabra de Dios, que es vida. Que tengan una bendecida tarde, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.